Bueno, este cuento lo escribí también, una de las razones de la tónica que tiene el libro es que yo estuve haciendo un posgrado en Puebla, soy de Morelia, Michoacán, pero me fui a hacer un posgrado a Puebla, entonces todo lo que uno ha visto durante mucho tiempo cuando se cambia de ciudad, vuelve, ¿no? Vuelve. Alguna vez fui 1000 veces, ¿no? Al lago de Pátzcuaro con amigos, y en alguna ocasión conocimos a unos niños, y el primer cuento tiene que ver con uno de los niños que conocimos ahí. El cuento se llama Atardece el lago sobre un niño. Nos detuvimos en uno de los muelles como derruidos y casi abandonados que rodean el islote de Janitzio. Arriba, la estatua gigantesca de José María Morelos sostenía un puño alzado. Debí viajar al lago por primera vez con 12 años. Al lago y a sus 4 balsas de roca detenida. Janitzio, la más grande y populosa. Las otras guardan solo un nombre misterioso y antiguo. Sus espaldas emergen como el secreto de algún sueño sobre una superficie de incoherencias. Adentro del coloso de cantera rosa, una obra de dramatismo nacional, subí las escaleras resollando como lo hacen los niños con sobrepeso. Me vi rodeado por murales heroicos y combados, con la deformación propia que la curva del tiempo ejerce sobre los hechos narrados en el pretérito que los libros de historia fijan como indeformable. Esta impresión había permanecido en mí durante 20 años, hasta entonces. No había vuelto hasta que Che nos invitó a pasar una noche en la cabaña de su familia. Solo él y yo conocíamos el lago. Zapallo y Ugalde no tenían idea. Antes de llegar a la cabaña, contemplamos con miradas inquietas su vasta masa acuosa desde las yácatas de Sinsunzan, esa única construcción que atestigua que antes de nosotros alguien más tenía una religión en esa zona. Zapallo, decepcionado por estas ruinas circulares, malcitó a Borges y pidió que nos fuéramos a beber. El cielo ya estaba nublando y los humillos salían de entre los tejados abajo en los caseríos. En el muelle, sin rastros de actividad, nos recibió un par de niños, materializados como de pronto. «Cuidan lanchas», dijo Che, mientras ataba un cabo de la bimotor a un tronco, más bien un leño sucio y limoso, del que parecía que la cuerda resbalaría indudablemente. Zapallo, Ugalde y yo miramos el acto necesario para evitar la deriva de la lancha, mientras los niños se dirigían uno a otro, diciéndonos sin parar: se la cuidamos, como buscando quién llevaba la voz cantante o alguien que contestara afirmativamente. Ninguno se había negado al ofrecimiento, así que me parecía inútil la exigencia. Che entonces dijo que esperaban que les diéramos dinero. Pero si no han cuidado nada, arguyó Zapallo, franco, dubitativo y argentino, insufrible salvo por su capacidad ilimitada de responder sarcástico hasta en misa. Ugalde, menos bruto pero igual de franco, le dijo que era lo de menos, que los viera nada más como estaban mal comidos. Sacó alguna morralla y con el amago veló a su monedero, que era lo único valioso que había sacado de Perú. Un puño de metal cayó al lago y fue a hundirse en el agua charandosa al borde del islote. Se quedó con algo como 15 pesos en la mano y se los dio a uno de los niños, el más grandecito, ante la mirada del Che, que le decía que era excesivo. «Es demasiado, te van a pedir mal cuando regreses de todos formas». Mientras estaban en esto, el otro de los niños, el más chiquito, el que menos había hablado, dijo, porque nadie pregunta cuando se trata de dinero: «Yo las traigo», refiriéndose a la morralla que había de dar al lago. Acto seguido se sacó la playera, dejando al descubierto una barriga tensa de lombrices, y se quitó también los pantalones raídos, bajo los que no traía ni unos calzoncitos. Saltó hacia el agua fría, al tiempo que nos pegaba una ráfaga de aire. «Oye, niño, te va a dar una pulmonía», dijo Ugalde, siempre más humano que Zapallo, que no en forma gratuita tenía su apodo. El hermano contestó, mientras el chiquilín se perdía en el cenagoso reborde de Janitzio: «Siempre lo hace, nada más está viendo cómo se mete al agua». Y Zapallo le espetó: «Pero qué necesidad tenía de mostrarnos el pito», y remató sin miramientos: «Además es una mierda de dinero, este nunca carga con tal de no invitar», y dio media vuelta para dirigirse a los puestos de comida, mientras el mayorcito de los chiquilines se acuclillaba a esperar la salida de su hermano, alzando un puño de monedas, que, si acaso era posible hallarlas en esta orilla blanda y sucia, estábamos seguros que esconderían de nosotros para cobrarnos la vigilancia de la bimotor de nuevo. Zapallo, antes de que decidiéramos ir a Janitzio y aún estábamos en la cabaña de la familia de Che, se había negado a sacarse siquiera la playera. Argumentaba frío. Ugalde le llamó marica, resbalando en la palabra ambigua, pues Zapallo en efecto fornicaba exclusivamente con varones. Ugalde entonces le dijo que era peor el frío del invierno bonaerense, capaz de congelarte la nariz al menor descuido. Lo decía principalmente porque Ugalde es más propenso a batirse con el clima y los rigores, chihuahuense como es, aunque también porque pocas cosas te divierten tanto como picarle el orgullo a Zapallo, que a la primera oportunidad cita mal a Borges, al grado que parece escribirlo nuevamente, y el resultado es un autor mediano con más ideas audaces que una prosa efectiva.
Frente a las nubes con posibilidad de precipitación ligera a moderada y que de pronto nos habían dejado caer gotitas suaves mientras navegábamos el lago, Zapallo se negó a colaborar con Che para que éste colocara en posición el cabo largo del que se sujetarían los esquiadores, de haberlo sabido. Habíamos detenido la lancha en medio del lago, en su justo centro geográfico, según decía Che, después de dejar el equipaje y cambiarnos de ropa en la cabaña de su familia. El plan era esquiar, aprovechando que la familia tenía todo lo necesario, incluyendo una lancha enorme y poderosa que venía equipada con una hielera de terror, pero no fue posible. Teníamos una vista cojonuda, pero hacía un frío del carajo. El agua abarcaba casi todo el horizonte. Sus orillas estaban limitadas por pequeñas lomas verdes, oscuras bajo el cielo con muy alta humedad relativa, que tenía la claridad del sol detrás, pero no podíamos saber en dónde se ocultaba. Tan cerradas estaban las nubes, pero altas y grises y frías. Tras la renuncia a los esquíes que entregó Zapallo sin posibilidad de réplica, los tres nos desanimamos. Un traguito mejor, dijo Che, y sacó del refrigerador junto al timón 4 latas sudorosas que bebimos mirando cómo el lago recibía la llovizna pausada. El agua se miraba gris, más profunda aún que el cielo, cuya grisura de nubosidad alta acentuaba la sensación general de frío. ¿Qué será mayor?, preguntaba Ugalde, siempre queriendo pasar por filósofo, o peor, por poeta. ¿El espesor de estas nubes o la profundidad del lago? Bueno, yo soy Florecita, ¿vos qué pretexto tenés para salir con puterías?, preguntó Zapallo, sacándose el insulto previo. Por eso pregunto, argentino de mierda, respondió Ugalde, que se envalentona de inmediato al contacto con los destilados. Para que la salida al lago no se arruinara con una charla insustancial, fuimos a comprar comida a Janitzio. Boquerones, boludos, fastidió Zapallo. Charales, pendejo, le contestó Che, siempre risueño aún entre el escenario más apático. Al vislumbrar Janitzio entre la lluvia que amainaba, Che le señaló a Zapallo al Morelos. Mira, José María, por él me llamo así, le dijo con orgullo regional. No sorprende que te digan Chema, ¿qué nombre de sagrada familia es ese?, disparó Zapallo mientras Ugalde lanzaba un suspiro cansino. Mientras comprábamos comida con una guardia de pechos generosos y cintura no menos desbordada, Zapallo recordó al niño. Pero qué garra de saltar hacia el agua, decía. La señora lo miró y en la breve anécdota que Ugalde expresó con precisión de antropólogo, ella reconoció a la criatura. Explicó que el niño hacía siempre lo mismo a la menor provocación. Nadie sabía cómo, pero era capaz de recuperar cualquier cosa de la orilla del lago, cenagoso y turbio. Che le recordó que el lago tiene algas por todos lados y una base empantanada, por lo que es más peligroso tocar fondo que no tocarlo en absoluto, pues un abrazo vegetal impide salir vivo. La guardia, harta de explicar lo obvio, le dijo que justamente por ello nadie sabía cómo lo hacía. Entonces Ugalde, como si una epifanía lo atravesara, dijo que lo mismo pasaba en la selva de la Amazonía. Zapallo se atragantó mordiendo un taco de charales antes de decir nada, afortunadamente, pues algún sarcasmo en cuestiones raciales podría haber dado al traste ahí mismo a la hospitalidad purépecha. Cierta tribu, decía Ugalde con una vaguedad que hacía impensable que tuviera un doctorado, tienen alta estima a los nadadores que tratan de recuperar piedras con vetitas de oro en el fondo de los remansos amazónicos. Boludo, ese es azul profundo de Besón, lo estás jodiendo con tus indios. Antes de que la guardia acusara algún daño, Che cayó a Zapallo y explicó que era argentino. La guardia entonces lo miró condescendientemente circunspecta y continuó atizando su fogón mientras oía a Ugalde. No recuperan las piedras siempre, es más, casi nunca ocurre, aclaró Ugalde para que no lo interrumpieran. El rito, nos explicaba, consistía en arrojar las piedras hacia un claro limpio y muy profundo, sin que hubiera posibilidad cierta de recobrar el guijarro atravesado de oro. Los nadadores, entonces, llegan al borde en el incierto momento del anochecer y se sumergen con las manos extendidas hasta el objetivo, pero no lo alcanzan casi nunca, y vuelven a la superficie, derrotados. Los nadadores, una vez que han fracasado, vuelven a la aldea entre la oscuridad donde se encuentran con el brujo. La excitación, la soledad, el agua, la falta de aire en el cerebro tras numerosas inmersiones que los dejan extenuados, se suman a bebidas rituales con poderosas sustancias que se extraen machacando el interior de los tiestos misteriosos de los chamanes. En el trance en que se sumergen, llenos del oprobio del fracaso, los nadadores vuelven a hundirse en el agua en su recuerdo, tratando de alcanzar la piedra nuevamente, pero entonces su experiencia se hace mística, y ven. ¿El futuro?, preguntó Zapallo, verdaderamente intrigado. El tiempo sin restricciones, el fondo cenagoso del alma humana, respondió triunfal, poético, Ugalde. Abundó engolosinado por su éxito, que cuando el nadador se hundía tras el premio, se debatía entre su ambición y su supervivencia, pues seguir el rito de las inmersiones con la piedra recuperada entre las manos equivaldría a convertirse en dioses. Pero los claros son elegidos con cuidado de sobrepasar toda capacidad humana.
Los nadadores deben sumergirse aún sabiendo esto. Los pulmones estallando y las fuerzas que los abandonan los hacen regresar en busca de aire. Los ancianos cuentan leyendas de nadadores que han tenido guijarrillos de oro atrapados en su puño ansioso, pero que murieron en el camino de regreso, imposibilitados en el último momento de alcanzar la frontera cristalina de la superficie, detenidos en el agua por el peso mínimo de su botín y el esfuerzo superior de haber llegado a él. ¿Acaso también frenados por el tonelaje de una posible vida de deidades? Así, algunos no fueron capaces de salir ni siquiera cubiertos en vergüenza y seguir el rito que los limpia y los convierte en portadores del mensaje misterioso que guarda el camino a una belleza inalcanzable, incrustada en la suciedad del fango. Si no vuelven, si mueren allí, se convierten en malditos. Sus almas vagan, incapaces de asustar, pues a estos espectros los habitantes de las aldeas los ignoran con desprecio. La gente los mira allí, grises e inmóviles al borde de los claros de agua, observando desde la orilla, añorando entrar de nuevo y salir bañados en derrota para convertirla en rito místico y hablar con las palabras guardadas en el fondo de los tiempos. Transcurrimos en silencio el resto de la tarde. Subimos el empinado borde del islote y desde él miramos el lago finamente enriquecido tras beber la lluvia que en algún momento había recomenzado. Alguien sugirió entrar a la estatua de Morelos con su puño en alto, pero la vista desde el pie de ella era suficientemente amplia. No mirábamos a los pueblos, sino al centro del lago, atravesado por los 4 islotes como piedrillas con vetas de oro lanzadas al agua. A la vuelta al muelle, el mayorcito de los niños, acuclillado y recargando sus brazos sobre las rodillas, abiertas para recibir su vientre proyectado hacia adelante, más por su debate entre la esperanza y el desespero que por la curiosidad, aún miraba sollozante hacia la superficie del agua charandosa, que chapaleaba al remotar contra el casco del avimotor y contra la piedra de la isla. Gracias.